Las 2 de la tarde en punto. Bienvenidos a este corte informativo, hoy que es viernes 16 de agosto de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes, saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris. Ahora sí, bienvenidos. La JUFET someterá a votación si se van a paro nacional como medida de protesta contra la reforma judicial. La reducción de ministros aumentará las cargas de trabajo y el rezago de expedientes, aseguró el ministro Luis María Aguilar. Disposición que faculta a la Comisión de Hidrocarburos a imponer medidas preventivas para evitar el robo de hidrocarburos no viola el principio de seguridad jurídica, estableció la primera sala. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 152/2022, en la que invalidó diversas disposiciones del decreto que creó el Organismo Intermunicipal de Agua y Saneamiento en el estado de Coahuila, pues fue aprobado sin la debida intervención de los municipios de Musquis, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso en los procesos legislativos, tanto para reformar la ley de aguas para los municipios del estado, como los decretos a través de los cuales se crearon los sistemas intermunicipales de agua y saneamiento. El Pleno explicó que la Constitución de Coahuila prevé que, en el caso de iniciativas de ley o decretos en materia municipal, el presidente del Congreso debe enviarla de inmediato al ayuntamiento o ayuntamientos respectivos, lo que en este caso no aconteció. Asimismo, la Ley de Aguas para los municipios establece que corresponde a los ayuntamientos integrantes del sistema iniciar el proceso de reforma, mientras que en el caso, la iniciativa fue presentada por diversos diputados, por lo que la Corte determinó que el Congreso local carecía de competencia para establecer unilateralmente las reformas contenidas en dicho decreto. El Estado debe adoptar ajustes razonables para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad ejerzan su derecho a la educación plenamente, estableció la Suprema Corte. En el marco de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, se recordó una resolución de la segunda sala. Al resolver un amparo en revisión, analizó el caso de un niño con discapacidad intelectual a quien no se le permitió continuar en la guardería cuando cumplió 4 años y rebasó el límite de edad permitido. La sala señaló que esta decisión truncó su adecuado desarrollo y violó su derecho a la educación, pues la edad cronológica no es razón para obligar a infantes a ser inscritos en cierto nivel educativo, por lo que ordenó adoptar los ajustes razonables y necesarios para lograr su inclusión. Y la primera sala estableció que el artículo 22 bis, fracción primera de la Ley Federal para prevenir los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que contempla que la Comisión de Hidrocarburos puede imponer diversas medidas de prevención, no vulnera el principio de seguridad jurídica protegido por los artículos 14 y 16 de la Constitución. La sala aclara que la norma pertenece al derecho administrativo sancionador y no al penal, a pesar de encontrarse contenida en una ley que alude a normas penales, pues faculta a dicha comisión para sancionar a aquellas personas que realicen actividades en materia de hidrocarburos sin contar con permiso para ello, o sin haber acreditado la adquisición de los hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, y porque las medidas de prevención que establece es una manifestación ineludible de la potestad represiva del Estado mexicano. De acuerdo con la norma, una vez iniciado el procedimiento, la comisión contará con un plazo de 3 meses para resolver de forma definitiva si se cometió o no alguna infracción o normas administrativas, las cuales pudieron ser advertidas o identificadas durante una visita de verificación. El ministro Luis María Aguilar Morales subrayó la necesidad de diferenciar la labor de los órganos del Poder Judicial de la Federación frente a las funciones de los poderes judiciales locales. Esto en el contexto de la iniciativa al Poder Judicial, cuyo dictamen estaría a días de ser votado en comisiones de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un poder judicial como si fuera único, como si solamente hubiera una función de un poder judicial
integrado. En realidad estamos hablando de dos poderes judiciales por lo menos, o dos categorías de poderes judiciales. El poder judicial de los estados, que cada entidad de la República tiene. Esos son los asuntos de legalidad. En contra de esos procede el amparo, que son cuestiones de legalidad que conocen los tribunales colegiados de circuito. Están distribuidos en toda la República y están cercanos a la gente. En entrevista con la Barra Mexicana de Abogados, el ministro Aguilar Morales insistió en la inconveniencia de la votación popular de personas impartidores de justicia, sobre todo del Tribunal Constitucional. También del impacto que tendrá en el trabajo jurisdiccional la reducción del número de ministras y ministros. Que no necesariamente tendríamos a los mejores juristas o a los más preparados en la grave función de un tribunal constitucional. En lugar de 11 ministros sean 9, lo cual reducirá a los ministros y por lo tanto aumentará las cargas de trabajo para cada uno de ellos, porque al repartirlo entre menos, pues les toca a más asuntos y hará cada vez más difícil resolver en esos plazos que se imponen. Y los concursos de oposición que se realizan para ingresar al Poder Judicial de la Federación no son una fantasía, como lo aseguran quienes promueven la reforma al Poder Judicial, que incluye la designación de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Así lo aseguró la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, la magistrada María de Lourdes Lozano, al participar en el segundo día de las Jornadas Nacionales, la reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura. Lamentó que no se conozcan los esfuerzos que realiza el Poder Judicial de la Federación para organizar concursos de oposición que se busca sustituir por voto popular. Se dice que los concursos de oposición, que estos son una mera fantasía y que se designa y se dice yo voy a elegir a mis cuates y esos son los que van a ser designados. Pero no, uno de los grandes problemas es que no se conoce en realidad qué es lo que hay detrás de la carrera judicial. Explicó que desde 1995 la Escuela Judicial Federal ha organizado 50 concursos para magistrados y magistradas y 62 concursos para juezas y jueces, de los que han salido vencedores 1.061 personas magistradas y 1.671 personas juezas de distrito. En esta mesa, la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, Laurence Pantin, aseguró que no es correcto afirmar que con la elección por voto popular, las personas juzgadoras tendrían una mayor legitimidad, como se menciona en la propuesta de reforma al Poder Judicial. Se justifica mencionando la necesidad de despolitizar los procesos de nombramiento, de hacer menos endémico el Poder Judicial y en general de dar una legitimidad democrática a los jueces. Pero no queda claro que el voto popular en realidad pueda resolver estos problemas. Desde luego, no disminuiría la politización de los nombramientos de las personas ministras, sino que la ampliaría. Y en más temas, la JUFET someterá a votación ir a paro de labores como medida de protesta en contra de la iniciativa presidencial de reforma judicial. El paro de labores iniciaría a las 0 horas del próximo miércoles 21 de agosto y se levantaría hasta que sean atendidas sus peticiones. Explica que el paro se convoca porque la iniciativa que se propone, en caso de aprobarse y cobrar vigencia, implicaría la destitución masiva y sin juicio previo de las personas juzgadoras que actualmente integran el Poder Judicial Federal. Serían reemplazadas por personas elegidas mediante un proceso extraordinario de voto popular que se llevaría a cabo en 2025. Se reducirían las remuneraciones de las personas juzgadoras, se impondría un modelo disciplinario de única instancia, sin derecho a un recurso efectivo, así como otros cambios laborales, sociales y jubilatorios regresivos. Además, afectaría la división de poderes y la carrera judicial, que es fortaleza de la independencia judicial. El próximo lunes 19 de agosto, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, las personas juzgadoras afiliadas a la JUFET, los no asociados, las personas vencedoras de concurso de oposición y secretarias y secretarios de juzgados y tribunales podrán votar para definir si se aprueba el paro de labores, que iniciaría el miércoles 21 de agosto.
La herramienta de inteligencia artificial Sor Juana, desarrollada por la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, fue galardonada con el premio IA en Gobierno 2024, que entrega el Instituto Federal de Telecomunicaciones por su impacto en la mejora de los servicios gubernamentales y en la atención ciudadana. Al recibir el reconocimiento, la ministra explicó que esta herramienta busca facilitar el acceso y la comprensión de las versiones públicas de los proyectos de sentencia de su ponencia a través de preguntas y respuestas claras para toda persona. Agregó que la inteligencia artificial debe utilizarse de manera responsable y ética, confiando que este sea un primer acercamiento de la judicatura con la inteligencia artificial con el fin de potenciar la difusión del quehacer judicial. Pero de que la inteligencia artificial tiene que ayudar a difundir el quehacer, las decisiones tomadas, ayudar en ese sentido al entendimiento del derecho, de las normas, de la justicia, de las instituciones, de la propia inteligencia artificial. Bueno, poco a poco iremos viendo los alcances. Entonces decimos, bueno, a lo mejor no para decidir ahora, pero definitivamente es una herramienta que no está siendo vista en todo su potencial para la difusión del quehacer, de la decisión tomada, desde un punto de vista pedagógico. Y con esta información vamos a un corte, ya regresamos. Al regresar, amplían medidas de apoyo a centros de justicia penal federal de Guanajuato y Nezahualcóyotl, Estado de México. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Conforme al marco constitucional y convencional en México, las personas juzgadoras poseen el derecho de asociación, a la libertad de expresión y a la suspensión de labores, especialmente cuando la autonomía y la independencia judicial se encuentran en riesgo. Así lo señaló el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado en sus redes sociales. Aseguró que la reforma judicial que propone el Ejecutivo Federal es violatoria de los derechos tanto de los justiciables como de las y los juzgadores. Hoy, ante una reforma que de llegar a prosperar sería violatoria de derechos humanos de las personas, ¿en virtud de qué? En virtud de que pasaríamos de tener jueces de carrera judicial a jueces de partido, claro, de origen político. En más noticias, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificó los acuerdos relativos a las medidas de auxilio temporal por parte de los Centros de Justicia Penal Federal con residencia en Aguascalientes y Querétaro al Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y del Centro de Justicia Penal Federal en Hidalgo con residencia en Pachuca al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl. Los acuerdos, que fueron aprobados en junio y octubre de 2023 respectivamente, se amplían con el fin de ajustar el objetivo del auxilio. Esto con el fin de que los centros auxiliares tengan competencia expresa para conocer de solicitudes y diligencias que tienen lugar antes del auto de apertura a juicio, lo que incluye medios de conducción a procesos, medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación, así como las determinaciones del sobreseimiento, salidas alternas y formas de terminación anticipadas. En Querétaro inició el Foro Internacional sobre Justicia Abierta y Rendición de Cuentas de los Poderes Judiciales, en el que participan instituciones y especialistas nacionales e internacionales para abonar a la transparencia, colaboración, participación ciudadana e innovación tecnológica. El Juzgado Tercero Civil de Apatzingán del Poder Judicial de Michoacán se convierte en mixto, por lo que también resolverá asuntos en materia familiar, mercantil y penal. Además, se aprobó la extinción del Juzgado Penal del mismo Distrito Judicial, cuyos asuntos pasarán al Juzgado Mixto. Hoy entra en funciones el Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial del Centro en Oaxaca, anteriormente denominado Juzgado Quinto Civil, para fortalecer el acceso a la justicia y agilizar los procesos en favor de las familias.
El Poder Judicial de Nayarit llevó a cabo la tercera jornada de orientación a abogadas y abogados sobre el juicio en línea, que ya está disponible en la materia familiar, específicamente en casos de divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Suprema Corte abrió la convocatoria para participar en la 16ª edición del concurso sobre elaboración de tesis, que pretende dotar al personal jurisdiccional de las herramientas necesarias para mejorar la elaboración de tesis a fin de que cumplan con los parámetros previstos en la normatividad vigente y que contribuyan al adecuado funcionamiento del sistema de precedentes. El curso es en formato virtual, completamente gratuito y disponible a las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a través del sitio web de la Escuela Judicial. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Citlali Pérez. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Gracias por su atención, que tenga excelente fin de semana. Hasta pronto.